Buen día, hermanos, buen día. Gracias a Dios por este nuevo día y es nuestro deseo y oración que el Señor les esté bendiciendo y guardando como lo ha hecho hasta hoy. Continuando con el tema del Salmo 119, dado que, como ya mencioné, estamos celebrando el mes de la Biblia en el medio evangélico, tradicionalmente así ha sido. Hoy quisiera compartir con ustedes esta meditación acerca de los pasajes del Salmo 119 y en esta ocasión el primer poema que está bajo la letra Aleph. El salmista escribe: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. Y esta última frase en el versículo 8 es la que quisiera tocar en esta ocasión. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Esta es la primera de las 70 oraciones que se registran en el Salmo 119. En este primer poema, que es la parte, digamos, introductoria del Salmo 119, el salmista reconoce la bienaventuranza de aquellos que siguen los caminos del Señor, que guardan su palabra, y es acorde con lo que encontramos que dice en otros pasajes de la Biblia, como el Salmo número 1, por ejemplo, cuando dice: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hay una bienaventuranza, o hay bienaventuranzas conectadas con la palabra de Dios para el creyente. Y el salmista reconoce y está consciente de estas bienaventuranzas. También reconoce su propia falibilidad, su propia condición que le hace desviarse de los caminos del Señor, cuando dice: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Y luego expresa la oración, o esta primera oración en este salmo: tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. La Nueva Traducción Viviente, este último versículo, lo traduce de esta manera. En la oración dice: guardaré tus decretos, obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo. No te des por vencido conmigo. Y me llamó la atención esta traducción y es lo que quiero compartir hoy con ustedes, acerca de que Dios no se da por vencido por nosotros. El salmista conocía la Escritura, el salmista conocía la historia que se encuentra plasmada en las páginas de las Sagradas Escrituras, y sabía que Dios, cuando llama a uno de los suyos, cuando Dios escoge a su pueblo, cuando Dios llama a sus hijos o a sus siervos, se ha propuesto algo y no se va a dar por vencido. Tenemos, por ejemplo, el caso de Abraham. El salmista conocía la historia de Abraham y sabía que Dios llamó a Abraham y le expresó el propósito que él tenía para él, para Abraham. Y Dios no se dio por vencido, aun cuando en una ocasión Abraham desobedeció a Dios, porque Dios le había dicho que permaneciera en la tierra de Canaán, y Abraham decidió ir a Egipto cuando hubo hambre en la tierra.
También y además le dijo a su esposa, a Sarai, en este caso le dijo que mintiera y que dijera que era su hermana. En otra ocasión también sabemos que Abraham, oyendo la voz de su esposa, tomó a la sierva o a su sierva Agar para tener un hijo con ella, dado que no tenían hijos, aunque Dios le había prometido darle un hijo. Abraham falló en este caso, pero Dios no se dio por vencido con él. Dios siguió obrando en la vida de Abraham, Dios siguió manifestándose en la vida de Abraham, Dios siguió enseñándole a Abraham su palabra y sus caminos, y Abraham finalmente en su vida cumplió el propósito que Dios tenía para él, o digamos más bien, Dios cumplió el propósito en Abraham, el propósito que Dios tenía. El salmista también conocía la historia de Jacob, cómo Dios había escogido a Jacob desde antes de nacer y cómo Dios trató con Jacob y lo llevó hasta cumplir su propósito, el propósito que Dios tenía con él. A pesar de que Jacob era un joven que confiaba en su propia astucia, en su forma de manipular las cosas, en sus triquiñuelas, para poder salirse con la suya. Y aún así, Dios no se dio por vencido con él, Dios siguió tratando con él, Dios siguió manifestándose a su vida, y al final Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. Ciertamente esto fue a través de un largo proceso que involucró sufrimiento, pero al final Dios cumplió su propósito en Jacob. Lo mismo podemos decir de Moisés. Moisés entendió que Dios quería liberar a su pueblo y leemos en las Escrituras cómo en una ocasión Moisés mató a un egipcio defendiendo a un israelita. A raíz de esto, sabemos que Moisés tuvo que huir, se fue lejos de Egipto y allá pasó 40 años cuidando ovejas, se casó, tuvo hijos y todos esos 40 años Dios estuvo de alguna manera esperando y también tratando y manifestándose en la vida de Moisés para prepararlo para cuando Dios le llamara, y en aquella ocasión Dios le llamó. Moisés parece que ya se había dado por vencido consigo mismo, porque ya había hecho su vida en otro lugar, lejos de su pueblo, y ahora Dios le llamó una vez más en la zarza ardiente, y Dios llevó a Moisés a cumplir su propósito. Alguien ha dicho que Moisés pasó 40 años en la corte de Faraón, en el palacio, aprendiendo que él era alguien. Después Dios lo llevó al desierto a cuidar ovejas para enseñarle a Moisés que él no era nadie, que Moisés no era nadie. Y después Dios le llamó y lo trajo otros 40 años enseñándole a Moisés lo que Dios puede hacer con alguien que no es nadie. Dios cumplió su propósito en la vida de Moisés. Dios no se dio por vencido con Moisés. Y también podríamos hablar, por ejemplo, del profeta Elías. El profeta Elías, grandemente usado por Dios, que sin embargo, después de aquel episodio en el Monte Carmelo, donde derrotó a aquellos 400 profetas de Baal, fue amenazado de muerte por la malvada reina Jezabel. Y Elías huyó, temiendo por su vida. Y totalmente desalentado, cansado, totalmente agotado, Elías clamó a Dios y le dijo: Señor, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Llegó el punto en que Elías se dio por vencido consigo mismo. Pensó que ya no había mucho que hacer, ya no había gran esperanza para él ni para el pueblo. Pero Dios lo sustentó, lo levantó, lo fortaleció, lo llevó al monte Horeb, y ahí Dios se manifestó nuevamente a Elías de una manera especial.
Elías se había dado por vencido con él mismo, pero Dios no se dio por vencido con Elías. El Señor no se da por vencido con los suyos. Y el ejemplo más notorio que podemos encontrar en el Nuevo Testamento es el caso del apóstol Pedro. El apóstol Pedro expresó su voluntad de morir junto con el Señor Jesucristo, de ir a la muerte si era necesario, junto con Él. Pero cuando fue confrontado allá en el patio de la casa del sacerdote, 3 veces negó al Señor Jesucristo, y una de ellas, dice, el evangelista Marcos, lo hizo maldiciendo. Imagino lo profundamente avergonzado que Pedro se sintió cuando volvió su vista y contempló el rostro del Señor Jesucristo. Y Pedro lloró amargamente, dice la Biblia, seguramente profundamente avergonzado. Pero Jesús no se dio por vencido con él. En aquella ocasión Jesús le había dicho a Pedro, Pedro o Simón le dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y en Hebreos leemos que dice el escritor sagrado que siendo el Señor Jesucristo el sumo sacerdote que ahora está en los cielos, intercede a nuestro favor y dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hablamos anteriormente de la intercesión del Señor Jesucristo. Esa es la intercesión del Señor Jesucristo. El ejemplo más claro lo tenemos ahí, cuando le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. El Señor Jesucristo no se dio por vencido con Pedro, aun cuando sabía todo lo que Pedro iba a pasar, iba a enfrentar. Y después de la resurrección, cuando Pedro regresó al mar de Galilea a pescar nuevamente, quizá decepcionado con él mismo, no sabemos, pero allí fue el Señor Jesucristo y lo encontró. Y allí el Señor lo restauró cuando le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas, alimenta mis corderos. Porque en aquella ocasión, cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, yo he rogado por ti que tu fe no falte, también le dijo, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor sabía lo que iba a enfrentar Pedro y el Señor sabía que Él lo iba a restaurar. El Señor no se dio por vencido con Pedro. Por eso para mí significó mucho esta oración del salmista en esta traducción. Por favor, no te des por vencido conmigo. El salmista expresa su deseo de guardar la palabra de Dios, pero está consciente de sus propias faltas, de sus propias fallas, de que no ha ordenado sus caminos. Y le dice al Señor, por favor, no te des por vencido conmigo. Esa es la primera oración. Y dijimos antes que este salmo es como un diario espiritual del salmista. Y veremos después también cómo él fue creciendo en su relación con Dios. Pero quiero dejar este mensaje, hermano, hermana. Yo no sé en qué situación está usted en la vida espiritual. No sé, quizá qué tanto se ha alejado del Señor, qué tanto se ha alejado de la palabra de Dios. Pero quiero decirle esto, el Señor no se va a dar por vencido con usted. Aun cuando quizá usted se ha dado por vencido con usted mismo, el Señor no se va a dar por vencido con usted. Él va a seguir buscándole. Él va a seguir esperando también, porque no importa lo lejos que se haya ido usted del Señor, siempre el regreso empieza con un paso, se llama arrepentimiento. Ese es el paso para regresar a la comunión con Dios. No importa lo lejos que se haya ido.
El Señor nunca se va a dar por vencido con sus hijos, porque Él, dice el escritor de Hebreos, vive siempre para interceder por ellos. Así es que, hermano, hermana, recuerda esto, el Señor no se va a dar por vencido con usted. Dios se ha propuesto algo en tu vida, en mi vida, en nuestra vida, se ha propuesto algo, tiene un propósito para cada uno de nosotros y Él se ha propuesto cumplirlo. Es lo que dice el apóstol Pablo también, cuando expresa ya en Filipenses que la obra, dice, estando persuadido de esto, que lo que el Señor Jesucristo comenzó en nosotros, la obra que Él comenzó en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él no se da por vencido. A veces nosotros nos damos por vencidos con nosotros mismos, a veces nos damos por vencidos con otras personas, a veces otras personas se dan por vencidos con nosotros, pero el Señor no. Si tú eres un hijo de Dios, si una vez depositaste tu fe en el Señor Jesucristo, Él nunca se va a dar por vencido contigo. Que Dios te bendiga.